Más allá de la cuarta dimensión. Quisiera remarcar lo que siempre he dicho al empezar nuestras conversaciones esotéricas, y es que todo cuanto se diga aquí deben aceptarlo solo y únicamente como una hipótesis mental dentro del extenso trabajo mental de la mente, aceptando solamente aquello que su razón les asegure que es realmente asequible a ustedes y pueden aceptarlo libremente, o bien entrar en la suspensión de una duda inteligente y no bien entendido de que estamos inmersos dentro de un océano de luz, de vibración y de energía, de lo cual solamente tenemos pequeñas nociones. Por tanto, todo cuanto se vaya diciendo, ya esto como un preámbulo que se va a terminar, que sea solamente un culto a la verdad y un culto al buen juicio. El tema que he elegido hoy para discutir con ustedes o para conversar con ustedes es sensibilidad. Sensibilidad es un término vago que se presta a muchas interpretaciones, por cuanto todo ser humano es sensible, y extremando todavía más la idea, toda la naturaleza es sensible. Solamente es el grado de sensibilidad a la vida lo que caracteriza el hombre superior, el hombre corriente. Así que todo el aspecto fundamental o estructural de la idea implícita en el término de sensibilidad es sensibilidad a la vida. Y me pregunto, ¿qué es lo que ustedes piensan de sí mismos en el aspecto de sensibilidad? Lo cual implica el reconocimiento de que ustedes son sensibles predominantemente en un definido nivel de conciencia. Un nivel que puede extenderse desde el nivel de las meras sensaciones hasta las más elevadas cualidades de integridad y de belleza. ¿Quién puede decir el grado de sensibilidad que tienen cada uno de ustedes? Solamente ustedes pueden interpretarse a sí mismos. Solamente ustedes pueden saber dónde está ubicada su sensibilidad y saber de una manera real, concreta y definida si son sensibles a las cosas, si son sensibles a las personas, o si son sensibles a Dios, entendiendo por Dios el aspecto superior de cada uno de ustedes. Esta es la pregunta fundamental que debe presidir todo el tiempo que dure esta conversación.
en el buen entendido que si apreciamos con justicia y claridad el nivel en donde desarrollamos nuestras actividades sensibles, estaremos de hecho autorreconociéndonos y profundamente poniéndonos en contacto con la verdad que nuestro corazón tiene su morada. Así que si la persona deduce que es sensible a las cosas, automáticamente quiere significar que ha deducido un aspecto intelectual de la vida y que toda su programática o informática interior va dirigido a una acumulación de cosas, a una acumulación de conocimientos, lo cual puede ser contrario al establecimiento de la verdad. Puede ser también siempre dentro de este proceso de autorreconocimiento en sensibilidad, que ustedes son sensibles a las personas, lo cual significa que están desarrollando dentro de su corazón aquello que definimos magnetismo atractivo, o bien un aspecto más concreto, el aspecto amor, que es el máximo aspecto de sensibilidad a la vida. Puede ser también que habiendo trascendido en parte el aspecto formal que respecta al conocimiento de las cosas, o que hayamos trascendido los aspectos sensibles que crean los apegos y que crean las situaciones conflictivas en el plano emocional, que hayamos dirigido la mente hacia los aspectos superiores de nosotros mismos, lo cual puede significar que estén en contacto con la verdad hasta allí donde ustedes puedan concebirla y actualizarla, porque concebir y actualizar son términos que deben ser sinónimos. No se puede mover una pieza de un tablero inmenso de la vida sin mover por simpatía todas las demás piezas. Por tanto, si somos sensibles en los niveles superiores, si vemos la vida desde esta atalaya inmensa, esta antagarana eterna, desde el cual la vida aparece de una manera total y sintética, como la obra de la divinidad, y reconociéndonos y ubicándonos por este reconocimiento dentro del definido estrato o estrato social, y desde allí empecemos a trabajar en bien de las mejoras sociales, en bien de los demás, seguramente que habremos cumplido con la misión que tiene nuestra existencia en el aspecto de sensibilidad. Ser sensibles a los hombres inspirados por el espíritu, digamos, de síntesis, o espíritu de Dios en nosotros. Significa que no podremos descender a las cosas con el mismo espíritu de antaño, sino que deberemos triunfar de las cosas por la infusión de ese espíritu en cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestros actos. Esto lleva ahora a considerar los dos aspectos de sensibilidad más conocidos actualmente, que es la sensibilidad a las cosas que crean sensaciones y la sensibilidad hacia el mundo psíquico, hacia el mundo de los poderes sobrenormales que están desconocidos para la mayoría, pero que constituyen una parte considerable de la humanidad de nuestros días. Y esto lo vemos por doquier, que
la problemática humana, o sea, la sensibilidad hacia el arquetipo superior, que es definitiva, el querer crear las situaciones kármicas de nuestra vida, y ya no el apego por las cosas circundantes o el apego por las personas. Vemos que la sensibilidad pasa del mundo psíquico automáticamente a un mundo mental superior, en donde las cosas aparecen bajo una dimensión completamente distinta a la habitual o a la que correctamente utilizamos. Quiere significar que la sensibilidad debe negarse y queremos programar toda nuestra vida bajo otras direcciones. Solamente quiero significar que a medida que avancemos por la vida, cosechando la experiencia de todos los actos, de todas las emociones y de todos los pensamientos, nos encontraremos un día delante de una puerta inmensa y la cual debemos llamar para ver qué es lo que hay en el interior. Llegando a este punto, vemos que muchas de las cosas que hasta aquí hemos considerado interesantes fallan por su base, por no constituir una parte integrante de nuestra personalidad superior. Habida cuenta de que es la personalidad superior la que tenemos que desarrollar y actualizar en un mundo de relaciones humanas. Bajo este punto de vista, podemos decir que todos los intentos de las escuelas esotéricas de todos los tiempos, las escuelas filosóficas, las escuelas de yoga, las escuelas de meditación, bajo distintas denominaciones, están empezando a trabajar con energía mental de alta sutilidad, lo cual quiere significar también que el mundo en su totalidad está escapando de las redes, de las ilusiones del mundo mental, de los espejismos del mundo astral y del maya de los sentidos. Entonces, todas las programáticas o el programa del Creador para nosotros seres humanos es la de adquirir el suficiente equilibrio en nuestra vida particular para poder reflejar en todos momentos la gloria de Dios. Ahí, en este punto, casi podemos decir que hemos llegado en un intento de colocar la sensibilidad del hombre frente a su propio arquetipo espiritual, entendiendo que lo que estamos realmente haciendo es andar hacia el arquetipo que desde el principio de los tiempos se está agitando gozoso en la mente de Dios. Un arquetipo para cada reino de la naturaleza, un arquetipo para cada plano de evolución, un arquetipo para cada raza humana, un arquetipo para cada subraza, un arquetipo para cada ser humano. Y ahí viene que cada persona tiene el deber kármico de reflejar en su vida, en su pensamiento, en sus emociones, en su relación con los demás, ese arquetipo que está influyendo allá en lo profundo de su corazón. Yo, a este contacto del hombre con su arquetipo superior, denomino sensibilidad. Lo demás es un andar en pos de la sensibilidad. Hasta aquí hemos creado conflictos por el apego, sea en el campo de los sentidos, en el campo del psiquismo, en el campo fluctuante constantemente de las emociones o en los niveles intelectuales de la mente. Al llegar a este punto, la problemática encuentra su vía completa de solución. Entonces empezamos, como seres humanos, a reflejar en tiempo y espacio la gloria divina. Hasta aquí hemos llegado en el proceso
de invocación constante de sensibilidad. Cuando adquirimos la sensibilidad, cuando estamos en contacto con un arquetipo, el arquetipo diseñado para cada cual a través del tiempo, entonces se produce un hecho insólito en la naturaleza del hombre, que obliga a cambiar fundamental y radicalmente para siempre. Entra, como esotéricamente se dice, en la gran corriente de vida divina. Y entonces, todo cuanto ve desde esta elevada atalaya, todo cuanto puede concebir su imaginación y todo cuanto realiza en el mundo de relaciones es correcto. Esto nos lleva también a la pregunta que se me hizo la otra vez sobre el papel que juega el libre albedrío del hombre en la búsqueda de su propia sensibilidad. Habida cuenta de que, llegado el ser humano a cierto punto, cuando está invocando constantemente la gloria de Dios en su vida, está perdiendo la capacidad de libre albedrío. Esto parece un sacrilegio, porque todos estamos habituados a trabajar, a crear a través del libre albedrío. Pero es que el libre albedrío, analizado fundamentalmente desde un punto de vista de verdad intuitiva, aparece como una división dentro de la mente o dentro del corazón que nos hace propicios a elegir una cosa en vez de otra, o un grupo de cosas en vez de otro grupo de cosas, que hace que elijamos nuestros amigos, que elijamos la familia, nuestro trabajo, profesión, etcétera, etcétera. Lo cual, en el fondo, si lo analizamos desde un punto de vista intuitivo, aparece como una negación de la vida espiritual, que es unidad. Porque, analizando el asunto más críticamente, siempre desde el punto de vista de sensibilidad espiritual, vemos que solamente puede actualizar la verdad la mente de aquel hombre que, por haber realizado un arquetipo en su vida, ha perdido la capacidad de libre albedrío, o sea, la capacidad de elegir entre una más cosas. Se sobreentiende que el hombre que ha alcanzado la verdad no está sujeto a opción entre la verdad y la mentira, sino que, habiendo alcanzado la verdad, siempre actuará en verdad, en espíritu y en vida. Y por tanto está su problemática más allá de las lindes del tiempo, más allá de los senderos ilusorios, más allá del maya de los sentidos, de los espejismos astrales y de las ilusiones del mundo mental. También implica una gran responsabilidad para un hombre que ha entrado en la corriente y no es capaz de mantenerse allí. Este es el conflicto de los místicos, que después de haber desguarnecido su mente, porque buscaban esta capacidad de no albedrío, se encontraron presos en un dilema, porque no estaban preparados todavía para afrontar el secreto de la propia soledad, de la unidad o síntesis interior, que ha de producirse el hombre perfecto. Entonces, todo el estímulo de la vida, que está buscando una realidad en todas las cosas, y así debe ser, porque para reconocer a otro como hermano, tiene que haber desaparecido de la mente la sensación de dualidad, la sensación de sujeto y objeto, la sensación de tú y yo, o de mí o de tuyo, para entrar en un proceso de alta selectividad, que es el principio de lo que técnicamente llamamos iniciación. La iniciación es una palabra que parece asustar a muchas personas, pero está dentro de un proceso de selectividad de conciencia, está en este proceso de elaboración
de las tendencias inferiores y ascendiendo constantemente, buscando la réplica divina al desafío humano. Llegado a este punto, vemos que la iniciación es general, habida cuenta que cada día estamos cambiando constantemente de conciencia, cada día adquirimos un nuevo valor cualitativo y cada día nos acercamos un poco más a la cualidad de unidad o de síntesis. Así que hay motivos, pese a la aparente disconformidad de lo que nos rodea, a pesar de las luchas, de los conflictos de las naciones, que sepamos al menos que dentro del corazón podemos encontrar aquella razón de ser que nos admite lucha y conflicto. Es la única manera de que socialmente podamos constituir un bloque de verdad que pueda por su magnetismo inspirar verdad a los demás y hacer que esta verdad compartida se convierte en la síntesis habitual como una especie de catecismo del ciudadano, como se nos daba anteriormente en las escuelas. Será bonito realmente cuando en las escuelas del futuro se programen los hechos fundamentales del cristianismo o del budismo o de cualquier religión de síntesis, enseñando los misterios en vez de doctrinas. Y una gran parte de los esfuerzos de los educandos será destinado a la meditación, a encontrarse a sí mismo. Es decir, vayamos al principio de todo, a la sensibilidad, a educar la sensibilidad de la vida, ya no a la sensibilidad de las cosas, a la sensibilidad a las personas, sino que todo será una sensibilidad hacia adentro, que es una manera, habiendo cuenta de que el hombre es una representación exacta de la divinidad, de que Dios se manifieste a través de él de una manera realmente fraternal. La palabra fraternidad ha perdido calidad al correr de los tiempos. Lo mismo pasa con la palabra amor o con la palabra solidaridad, porque han quedado reducidos a simples términos descriptivos, porque han perdido la lofanía, la sutilidad de la verdadera sensibilidad. Yo creo que todas las personas que asisten a estas conversaciones, por el silencio que se desprende de su aura, por la atención con que están escuchando las cosas de sensibilidad, están creando un ambiente radiomagnético, si me permite esa expresión, a su alrededor, que es lo que Cristo denominó la sal de la tierra. Cada uno de nosotros puede representar esta sal. Igual que la levadura, que con un poquito de levadura se hace montar una gran masa de harina. Cada uno de nosotros, los que asistimos aquí, cada vez que nos reunimos, cada vez que nos ponemos en contacto, educamos un nuevo tipo de sensibilidad. Aparentemente la mente no registra el hecho, pero sí lo registra el corazón, que es la matriz de lo eterno. Muchas veces se me dice, usted dice cosas que no comprendo, no acabo de comprender. Yo le pregunto, ¿usted estaba atenta? Si estaba completamente atenta, entonces yo le respondo, usted ha comprendido bien. Porque cuando la persona está atenta a un principio de sensibilidad, es porque la sensibilidad está en su corazón. Entonces registra en el corazón el conocimiento que no puede captar con la mente. Y esto surge en cualquier momento del tiempo como una promesa de nuevas cosas. Estas cosas mejores a las cuales nos vamos aproximando. Y cuando se educa el ánimo
en el silencio. Cuando la mente empieza a perder su resalte, sus relieves, sus ornamentos, podríamos decir, todo cuanto la caracteriza como intelectual, encuentra que hay un hilo sutilísimo de luz que va conectando el cerebro con el corazón. Y entonces, a la sensibilidad que hemos adquirido por derecho propio, por el esfuerzo de las edades, de la experiencia y del sufrimiento, se une la conciencia. Cuando la sensibilidad y la conciencia se dan la mano, entonces surge un nuevo tipo de hombre dentro de la sociedad. Es la persona que controla la sensibilidad en todos sus niveles. Ha aprendido a ser como los buenos artífices. Ha adorado el ornamento de tal manera, lo ha transfigurado tan sublimamente que la gloria del verbo se puede revelar a través de esta estructura magnífica. Esta estructura, que es lo que respecta al aspecto meramente físico, está tratando de revelar belleza, un equilibrio de funciones, una radiación magnética de tipo natural, y que en el mundo de las emociones, a medida que la sensibilidad se va desapegando de las cosas, está adquiriendo carta de naturaleza en el mundo espiritual. Vemos que tiende por su propia gravedad hacia la educación del sentimiento inefable de bondad, en el aspecto superior de la mente. Cuando han sido trascendidos los pensamientos y las imágenes, y la persona puede comunicarse con los demás con intenciones, telepáticamente podríamos decir. Es un buen síntoma porque esta mente está albergando la verdad. Teniendo entonces que lo que falta solamente en este proceso es añadirle la cualidad de síntesis. Tenemos un cuerpo físico sensible siempre constantemente a la búsqueda de su propia sensibilidad. Y cuando se produce la ruptura de las paredes de un átomo por la expulsión de energía superior, se produce el misterio de la redención. Y entonces, el átomo que hasta aquí era una cosa, se convierte en radioactivo por un proceso de transmutación, y el mineral más denso se convierte en radioactividad. Esto parece un poco vago y nebuloso, pero les ruego que continúen ustedes indagando en ese sentido y verán que la sensibilidad correspondiente a un reino mineral es la radioactividad, precisamente. En el mundo vegetal ya es propiamente sensibilidad o transformación de energías que arrancan del proceso de selectividad radioactivo o radioactiva del mundo mineral para llevar los gérmenes al mundo vegetal, el cual adquiere caracteres ya de sensibilidad definida, como puede ser demostrado por la cámara Kirlian y estos grandes científicos de la Unión Soviética. Es decir, que el proceso de estructuración de los cálices para cada reino de la naturaleza se verifica siguiendo el mismo orden que sigue el ser humano cuando trata de incorporar dentro de sus vehículos físicos, emocionales y tal, la gloria del arquetipo para el cual fue programado. Y estamos tratando de programar un arquetipo que la mayor parte del tiempo desconocemos, pero que es una realidad por cuanto les impulsa a ascender constantemente
con dolor en el corazón a veces, y dejando girones de la personalidad en cada recodo del camino, vamos acercándonos a esta divinidad. Entonces, queda hasta cierto punto claro que cada ser humano, lo mismo que cada reino de la naturaleza, o que cada planeta dentro del universo, está siguiendo un proceso de sensibilidad, tratando de revelar un secreto determinado y persiguiendo un objetivo definido, que es precisamente el arquetipo manifestado a través de sus estructurados y bien definidos cantes, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros es el cáliz que tiene que albergar el verbo. Yo creo que más o menos el aspecto sensibilidad, tal como aparece ante mi visión, ha sido hasta cierto punto comprendido, y no quisiera atraer más la atención sobre este punto, porque estoy seguro que ustedes con sus preguntas ahora me permitirán ahondar algo más sobre la sensibilidad. Quisiera que fuesen ustedes ahora los que preguntasen algo sobre esto que acabamos de decir, o si alguna idea se les ha sugerido a través de esta conversación o de este argumento. La sensibilidad, esta sensibilidad que ya ha sido hay un proceso, hay un proceso que uno quisiera llegar a recibir el mensaje. Entonces mi pregunta es, ¿puedo yo, por acaso, como a veces se dice, o es un momento astrológico, o la pregunta, o de qué depende, porque uno se esfuerza en esta sensibilidad para descubrir Yo diría que depende del esfuerzo, porque usted sabe que esotéricamente y astrológicamente se dice que los astros inclinan hacia determinadas situaciones conflictivas o no conflictivas, pero que en definitiva es el hombre el que determina la solución. También tenemos, y esto lo hemos definido otras veces, como Pablo de Tarso había dicho ya, que el reino de los cielos puede ser arrebatado por la violencia. Esto significa que dos personas de la misma calidad espiritual en un momento dado avanzarán más o menos individualmente dependiendo del propósito fuerte, estructurado, profundo que hayan logrado adquirir. Naturalmente que el propósito de ser y de realizar es el que crea las grandes avenidas hacia los arquetipos superiores. Así que no podemos hablar del aspirante espiritual, del discípulo en probación, o el discípulo aceptado, o iniciado, o el maestro de compasión y sabiduría, o hablar de Cristo, el maestro de ángeles y de hombres, sin ver el tremendo esfuerzo que la naturaleza ha producido dentro de estos seres para poder llegar a esta estatura espiritual. Vemos personas que caen en la indiferencia en todas las cosas, que hay que sacudirlas para que comprendan el valor de un argumento o el valor conflictivo de una situación social. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la persona que comprende? Tratar de sacudir. Naturalmente no vamos a sacudir físicamente una persona,
pero sí podemos ser radioactivos. Entonces, con el esfuerzo que estemos constantemente desarrollando en pro del arquetipo, estamos creando las condiciones propicias para que se desarrolle y progrese el arquetipo dormido en aquellas personas que intentamos acudir. Esto se define técnicamente también como el cumplimiento de una función social. Yo me pregunto hasta qué punto nos damos cuenta de cuál es nuestra función social, aquella función que podemos desarrollar de inmediato, partiendo del presente y empezando a andar. Porque estamos dentro de un proceso conflictivo, dentro de la humanidad, con unas situaciones sociales que no están de acuerdo con la era técnica que estamos viviendo, que el tremendo avance científico de los últimos tiempos no está a la altura del valor moral, porque el valor moral no está a la altura de la sensibilidad exquisita de la ciencia. Entonces, tiene que surgir lógicamente por parte de la naturaleza, que sabia en todas sus cosas, nuevas expresiones sensibles para que la gente que está dormitando se dé cuenta de que existe algo más que lo inmediato. Y aquí vemos el caso de la parapsicología, el caso de los poderes psíquicos, el caso de aquello que está más allá de la ilusión de los sentidos, pero que quizás sea también dentro de las ilusiones del mundo emocional. Pero al menos se da cuenta de que existen fuerzas en la naturaleza que nos dan noción de otras dimensiones, que es lo que hemos discutido muchas veces. La eterna pregunta que debemos formularnos de qué es lo que hay entre ustedes y yo, o entre ustedes y ustedes. ¿Qué es lo que viene a ser así inmenso, que va del hombre a otro hombre, o del hombre a Dios, o de un planeta a otro planeta dentro de un cosmos absoluto? Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Qué es lo que hay aquí? Naturalmente, como que la humanidad se está preguntando constantemente estas cosas, y el hombre está siguiendo fielmente el dictado esotérico de llamar y se os dará, pedid y se os dará. Entonces tiene que haber una réplica por parte de Dios, digamos así. Y entonces vienen hombres con poderes para que la gente se dé cuenta de que existen otras fuerzas de la naturaleza, que las simples formas de vida que conocemos habitualmente. Es que quiere significar esto, que debemos apegarnos a las nuevas formas o dimensiones o energías que están surgiendo. Yo digo que esto es el sacudir divino a los hombres que están todavía en somnolencia. Me acuerdo que Ramakrishna había dicho en cierta ocasión, cuando un discípulo estaba alabando a otro ser de su rama, que estaba admirado porque había visto que un peregrino andaba por las aguas del Ganges, porque no tenía dinero para pagar la barca, que valía 2 rupias o 3 rupias, y no tenía dinero. Y entonces el hombre estaba desesperado, pero se pone en oración y se siente revestido de un poder y va y marcha por encima de las aguas y llega a la otra orilla antes aún que la barca que conducía a los viandantes. Y cuando Krishna le pregunta, ¿qué es lo que más te admiró de todos tus viajes, de todas tus experiencias? Y es, he visto un hombre andando por encima de las aguas. No habían dado lugar en la barca, y entonces él había andado gracias a la gloria divina. Y entonces Ramakrishna le preguntó, ¿cuánto valía el pasaje de la barca? Dice, 2 rupias, maestro mío. Pues entonces, este milagro vale exactamente 2 rupias. Se dan cuenta que los maestros
no dan importancia a los poderes, sino que dan importancia a lo esencial. Además, ¿qué es lo que había dicho Cristo? Vosotros haréis cosas más grandes que las que yo he realizado. Y él había andado por encima de las aguas, según se nos dice, había curado a los leprosos, había curado a los ciegos, había repartido con solo pan 2 panes de peces toda la multitud. Pero esto son cosas que el yogi entrenado no puede realizar hoy día. Vuestro Cristo, poderes, vosotros tendréis más poderes que yo, porque él está en el monte Tabor de la revelación. Por tanto, esas cosas para él son lo que nosotros queremos jugar los chiquitos. Pero menciono esto en el sentido de que es necesario que cíclicamente la humanidad se sienta sacudida. Y si no se sacude por las buenas, vienen los elementos geológicos que crean los terremotos, que crean los volcanes, que crean todas esas cosas que en un momento están atolando la faz de la Tierra. O, si extremamos esto, puede ocurrir una bomba atómica que entra quizás en los planes del arquetipo de la naturaleza. ¿Qué sabemos nosotros? Pero desde un punto de vista de sensibilidad es horrible, profundamente horrible, porque demuestra todavía violencia en el corazón del hombre. Y el cristianismo, al no predicar eso exotéricamente hacia el de masa, la reencarnación y el karma, nosotros sabemos que dio un gran énfasis a hacer las cosas con el máximo posible de cosas en esta sola vida. Venga, tenemos más que una vida, hay prisa, tenemos prisa. No podemos de ser, pues no soy santo, hacia la santidad, porque el tiempo es oro y hay prisa. Yo te pregunto, como que todo este mundo tiene la cara y la cruz, ¿no habrá producido el cristianismo con esa maldad énfasis a esa prisa por conquistar el reino del cielo por los dientes y las uñas? Mucha gente distorsionada, muchas personalidades, pues, no sé, grotescas, porque les ha inducido, las ha casi forzado a crecer cuando todavía no estaban preparados en oportunidad obviamente para crecer. Yo confieso que mi método particular, personalísimo, de ir creciendo, simplemente, es pasito a paso. Yo me considero que no soy lo suficientemente héroe para quemar etapas. No me siento capaz de quemar etapas. Y a esa naturaleza superior que se me revela cuando quiero hacer un esfuerzo demasiado prolongado o demasiado fuerte, señores, confieso con toda franqueza, con toda sinceridad, que lo veo con crédito para apaciguarlo. Luego, otra experiencia. Por lo tanto, yo pregunto, ¿no es posible que con toda la fe se obligue, se esfuerce el crecimiento de personas que no están suficientemente evolucionadas en las clausuras, en los monasterios, en los monacatos, etcétera? No se creen gentes como si metidas en un lecho profustiano que para obligarlos a crecer, el uno les tira las piernas y el otro les tira la cabeza con una cadena de asistencia un sentimiento más. Bueno, eso depende mucho de la situación espiritual de la persona, porque también en los evangelios, en la Biblia, tenemos el ejemplo de la escalera de Jacob. Parece ser que la escalera de Jacob va desde lo más ignoto del mundo mineral hasta los mundos celestiales, y dice, pues él sube y baja los ángeles. Pero en definitiva, ¿qué es el hombre sino un ángel en esencia? En su pura esencia es un ángel. Por tanto, cada cual se define por el lugar exacto que ocupa dentro de esta escalera inmortal de la vida. No puede pasar de un nivel determinado, pero
Eso sí que puede hacer esforzarse en aquel nivel. Lo cual lo hacemos. Porque tenemos un círculo infranqueable que nos separa de un nivel al cual no podemos acceder, porque nos falta la fuerza y nos falta la estabilidad y nos falta equilibrio. Por lo tanto, las palabras de Pablo el apóstol pueden ser significativas para la persona que en cierta manera y hasta cierto punto esté cercano y ya a las fronteras de ese círculo infranqueable de su propia conciencia. Y cuando pasa este círculo es que ha entrado realmente en la corriente. Entonces ya no puede paralizarse. El esfuerzo siempre se realiza en los primeros peldaños, donde la materia es más densa y donde el ánimo está más embargado por la influencia de las cosas, de las personas y aún de la idea de sí mismo. No hay peligro, solamente el peligro, a mi entender, existe cuando, habiendo alcanzado ciertas etapas dentro de la sensibilidad de sí mismo, aspira a algo que no le corresponde. Entonces sí que hay peligro. Es como la persona que quiere educar ciertos aspectos, digamos, psíquicos en sí mismo, sin tener una mente ampliamente cualificada, ampliamente dinámica, revulsiva en el sentido espiritual, que pueda provocar una verdadera catarsis dentro de sí mismo. Pues entonces toda aquella energía va contra él, porque le faltan fuerzas, argumentos o armas para luchar contra aquella avalancha de fuerza. Hubo el caso del aprendiz de Brujo, que ha sido relatado místicamente como ejemplo, que quiere monopolizar los poderes de un maestro sin ser todavía un discípulo. Entonces es un poder ígneo, la fuerza, el fuá del maestro puede realmente destruirlo. Naturalmente no hablaba Pablo, el apóstol, para este tipo de personas. Hablaba para un tipo de personas que, como él y como otros muchos místicos, veían la meta y eran conscientes al mismo tiempo de sus propias limitaciones. Cuando la persona ve la meta definida firme allá en lontananza, puede orientar sus actitudes hacia allí, puede esforzarse. Pero si no tenemos ninguna meta ante nosotros, ¿por dónde vamos a avanzar? Como ciegos a ciegas y cayendo a cada paso. Entonces yo creo que la regla para situarse en el sendero, para situarse en el camino de la propia sensibilidad, es estar muy atentos al fluir de la vida y de los acontecimientos. Porque si estamos atentos fuera de nosotros, si dejamos de pensar en demasía, en la propia estructura personal que nos condiciona, es posible que nos situemos en sensibilidad y veamos la meta, aunque sea lejana. Porque entonces, en aquella noche oscura, viendo una luz allá a lo lejos, sabremos que podemos marchar, porque allí está el hogar del Padre. Allí está el arquetipo que nos está atrayendo. Allí está la fuerza, y allí está la síntesis de nuestra vida. Cuando el átomo físico permanente vibra para ponerse en contacto con el electroreceptor. Sí. Cuando físicamente la persona se ha vuelto radioactiva, es magnética, tiene un carisma que no es simplemente físico, sino que el físico permite que la vida de Dios se manifieste a través de cada uno de los átomos de su ser. Pero esto viene porque el átomo permanente físico
y alberga la sabiduría, la experiencia física, no solo de sí mismo, sino de la raza como un todo, con todas las experiencias raciales de todos los tiempos, al ponerse en vibración, al hacerse radioactivo, al hacerse sagrado, comunica toda la estructura física a aquella esencia de inmortalidad. Y entonces parece incluso que la persona irradia de sí mismo como proyección de la divinidad y pone en incandescencia, está moviendo a los demás, a los que están a su inmediato alrededor, y aquellos que de una u otra manera se ponen en contacto con su aura magnética. Pero esto no es solo el mundo físico, porque tenemos el átomo permanente emocional, tenemos el átomo permanente mental, el búdico y el átmico y el monádico. Por tanto, la sensibilidad física viene porque ha habido previamente una sensibilidad emocional, y no se puede ser sensible en lo emocional si el átomo permanente del mundo mental no se ha hecho expansivo, radioactivo y sagrado. ¿Qué es lo que ocurre a escala macrocósmica cuando un planeta se vuelve sagrado? ¿Por qué? Porque de la misma manera que el hombre tiene 7 centros, los chakras en lo interior del cuerpo bioplásmico o del cuerpo etérico, en el universo sucede lo mismo, que nosotros estamos evolucionando porque aquel ser en el cual vivimos, nos movemos y queremos el ser, está sujeto también a un proceso de karma y por tanto de evolución o de encarnación, y que un planeta muere como muere un individuo cuando ha terminado su ciclo de vida kármica. Entonces esto lo podemos llevar, se une al principio de la analogía hermética, al cosmos absoluto, porque todo cuanto sucede en el corazón del hombre sucede en el corazón de la divinidad y viceversa. Todo cuanto sucede en la divinidad se manifiesta en el hombre, porque el hombre está sujeto a crisis y dificultades. Parecerá una herejía, porque Dios está luchando también en su propio nivel, porque desde el momento que un ser necesita un universo, un cuerpo para manifestarse, es que todavía no ha realizado el arquetipo de perfección señalado allá en las alturas inconmensurables de lo cósmico. Hay que ver en toda la analogía. Por lo tanto, hablamos de reencarnación, hablamos de karma, como una cosa estrictamente del mundo individual, sin saber que el karma, la reencarnación, el arquetipo, síntesis y todo cuanto puedan ustedes añadir correspondiente al ser humano, se realiza no importa qué nivel de la naturaleza, y no importa qué reino o dimensión del espacio, y no importa qué ignorado rincón del cosmos, es lo mismo, que está reproduciéndose incesantemente este fluir y desfluir, este abrir y cerrar los ojos, la entidad cósmica, digamos Dios. Por tanto, todo es lo mismo, varía solamente la capacidad, la medida, la sutilidad, la sensibilidad, pero en esencia el hombre tiene la misión de crear, y cuando el hombre está integrado en todas sus funciones, sabrá lo que es crear y creará por el poder divino, porque no hará resistencia a toda la programática divina. Entonces habrá no seres humanos, habrá en manifestación, si ustedes no lo permiten, ángeles y arquetipos, dándose las manos y restableciendo en la tierra el reinado de la justicia, que nos viene legado seguramente del principio de los tiempos. En
realidad el ser el alma eterna comporta en sí el aspecto reencarnación, o no hay necesidad de este aspecto, solamente eternidad? No, es que el alma, suponiendo nosotros que siendo una chispa divina, siendo una emanación de la propia divinidad, hay un contrasentido que como almas estemos sujetos a el yugo del karma o al movimiento de lo que se llama reencarnación. Entonces esto produce una cierta confusión. ¿Por qué? Si tenemos la misión de reflejar un arquetipo y la mínima fracción de tiempo que nos brinda no solo la vida humana, es imposible realizar este arquetipo, esta percepción innata como almas. Entonces tenemos que alargar este proceso en el tiempo para que las cualidades vayan registrándose a través de los vehículos que utilizamos y adquiramos grados de sensibilidad cada vez más profunda y sutil. Esto es lo más correcto. Pero el hecho de que se programe al individuo para una sola vida también puede significar que haya sido una tergiversación de las escrituras o una traducción inexacta de lo que los primeros que iniciaron los libros sagrados habían puesto como normas de vida y como metas de evolución. Porque también se nos dice que el universo se creó en 7 días, el mundo. Pero desde el momento que decimos que cada día, singularmente, un día de Brahma, que equivale a millones de años, entonces sí que es posible asignando cada día un estado de evolución, o un Manvantara, un Pralaya, dentro del cual se suceden muchos yugas, o muchas edades del tiempo. Entonces sí, técnicamente hay una razón. Pero, como pasa con todas las cosas de la vida, no se puede hablar al hombre como se habla al niño. Porque también, refiriéndome a San Pablo, al hombre se alimenta con carne y al niño se da leche solamente porque no puede admitir más que aquello. Entonces quizás en el principio de los tiempos hubo una pequeña tergiversación para evitar dar demasiados misterios al ser humano que todavía no era capaz de contenerlos. Esto pasa en el mundo esotérico, que las verdades se comunican de la boca del maestro al oído del discípulo. Y se le dice, no tienes que decir nada porque eso pertenece solamente a ti. Porque estás en este punto de la escalera de Jacob y no puedes pasar de aquí. Y no puedes comunicarlo a otro porque le haría más daño que bien. Yo creo que puede ser motivado en parte el que se asigne a la existencia del hombre a un solo estadio de vida terrestre que puede ser muy limitado, pues aunque sea 100 años, ya es un plazo muy largo. El hombre no tiene tiempo de darse cuenta. Luego está sumergido dentro de un mundo de ilusiones, dentro de un mundo de sensaciones y dentro de un mundo de espejismos e ilusiones mentales. ¿Y cómo puede en una sola vida quitarse de encima todo aquel peso? Solamente los ángeles pueden volar. El hombre en ese caso es un hombre, un compendio de espíritu y un cuerpo físico atado a la materia, más un alma que es la que debe llevar adelante el proceso de la vida, el del karma de reencarnación y el de todas las
cosas que sabemos, sea por la Biblia, por la Bhagavad Gita o por el esoterismo. Que sabemos esto constantemente. Pero digo que hay un lenguaje para los niños y hay un lenguaje para los hombres. Entonces, ahí está la dificultad. Cuando el hombre analiza lo que se dice a los niños, dice, es un error. Pero es que el niño está capacitado para saber lo que se dice a los hombres. Es una cosa natural. Por lo tanto, suspendo el juicio en este particular y siempre digo, puede haber una tergiversación de los primitivos significados. Seguramente será esto. Porque todos los que estamos aquí estamos seguros de que para realizar un arquetipo no basta una sola vida, por larga que esta vida sea. Porque si hay una igualdad de principios, si todos tal como técnicamente se dice nacemos desnudos, es lógico que en un principio de los tiempos todos éramos iguales. ¿Y por qué hay estas diferencias ahora? Porque unos se han esforzado más seguramente que otros. A esto se llama oleadas de vida divina que se van manifestando a través de las razas, de los tiempos y de las civilizaciones. Pero en definitiva nos están hablando de un poder que se está desarrollando constantemente en el hombre y que penetra en dimensiones del espacio que ya no son los del cuerpo meramente físico. Entonces ha venido la ciencia parapsicológica, ha venido la ciencia de la sensibilidad psíquica, ha venido las reglas ocultas, iniciáticas y el esoterismo, que nos hablan de verdades más allá de lo que se dice a los niños. Y entonces habrá que decir, soy niño, soy hombre, ¿y qué es lo que voy a decidir? O utilizando la metáfora al principio, puedo admitir la verdad más allá del libre albedrío que puede inducirme a error. Ahí está. Somos capaces de decidir correctamente. Esta corrección de vida o esta libre y correcta elección es la que debe definirnos como seres realmente integrados. La palabra la resurrección de la carne, por un lado niega la reencarnación y por otro pone una frase que es completamente horrorosa en pleno siglo XX. Bueno, pero es que aún no estamos discutiendo lo que dice una religión determinada. No, pero debe ser. Pero yo digo que la reencarnación de la carne no es más que la reencarnación del espíritu, porque todavía parece ser que se trafica con masa y no se trafica con valores humanos. Por lo tanto, será resurrección del espíritu. ¿De dónde resurrecciona el espíritu? Del interior de la materia que condiciona su vida. Ahí sí, que al traducir, para uno sea resurrección de la carne porque está en este nivel. Pero para otros será resurrección de la vida o del espíritu. Y para estos está la gloria de los cielos. Solamente es esto. Es un cambio de actividad, un cambio de nivel, una situación mental. Quizá los ardores de la fe nos lleven a situaciones conflictivas en ese mundo. Pero evidentemente lo que estamos traficando actualmente son valores sociales, valores humanos. Y siempre he dicho, y repetiré siempre, que lo que define al santo del hombre ignorante o del hombre común o corriente es la capacidad de sacrificio en bien de los demás. Entonces aquí se define ya el camino que conduce directamente al corazón de la divinidad, empezando por un proceso selectivo de valores interiores y terminando con el proceso de redención
de todo su contenido físico, emocional y mental. Porque todos tenemos este deber de redimirnos sin intermediario, porque si Dios está en nosotros está el germen de todos los misterios y de todos los sacramentos y de todas las liturgias, siendo la liturgia el acto cotidiano, la relación y el amor a los demás, dándonos cuenta que somos sacerdotes en todo momento. No hay que estar ordenados sacerdotes para practicar el amor de Dios. Hay que sentirlo simplemente. El que nos ordena un obispo no nos da santidad. Solamente la vida activa en favor de los demás, una conciencia social y un espíritu de síntesis puede darnos esta oportunidad de ser sacerdotes, de ser hermanos de los demás, cumpliendo los sacrificios y desarrollando los misterios y programando sacramentos. Todos más o menos trabajamos precisamente para buscar este arquetipo para el Cristo. Pero a veces se llega a un nivel de sensibilidad en el que entonces porque parece que se pasa, que es insensible, que ya esa sensibilidad que tenía parece que se ha quedado así un poco limitada. ¿Por qué? Porque uno no puede seguir. Decir que cuando hemos sido sensibles, viene un momento en el cual parece ser que dejamos de hacerlo. Pero dije que es una buena cosa. Y lo explicaré. Porque entre la sensibilidad a una cosa y la sensibilidad de otra cosa superior hay lo que se llama la noche del alma, en el cual el alma se hace insensible a todo, pero virtualmente está despierta, está buscando aquello superior. Entonces ingresa, si no entra en zona conflictiva y si no argumenta demasiado sobre su estado, en zonas de superior armonía. Todas aquellas personas sensibles en el mundo emocional, en el mundo psíquico, en el mundo invisible, y que a través del esfuerzo meditativo, a través de su comprensión natural de las cosas, y está entrando en zonas de alta selectividad mental, automáticamente pierde los poderes, pierde la sensibilidad astral. Y es que ha perdido su hegemonía espiritual. No, está ganándola. Dense cuenta que muchos de los poderes psíquicos que tanto adora el vulgo lo estamos compartiendo con los animalitos, que los animales son psíquicos, que ven, oyen y programan el mundo astral y son ciertamente conscientes de aquel momento. Y no vamos a decir que somos menos sensibles que los animales porque hemos perdido esta sensibilidad. Hemos ganado otro tipo de sensibilidad que en sus primeras fases se manifiesta como entramos en un punto, digamos, de síntesis, y lo que antes era agradable y nos causaba gozo y alegría se convierte en una muralla de bronce. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo diría que todas las personas que se hallen en ese estado, que estén contentas, porque es una prueba de que están adquiriendo otro tipo de sensibilidad superior. Están saliendo del ritmo de lo psíquico o emocional, o astral, como se quiera llamarlo, y están entrando en zonas de alta selectividad espiritual. Lo mismo sucede cuando el alma entra en el momento de la crucifixión, cuando pasa de un estado de superior armonía en el monte de la transfiguración
cuando parece ser que ha ganado todo el mundo y que todo está a sus pies, desde el monte Tabor de la conciencia, e inopinadamente queda frío, insensible, cuando entra en la etapa de la crucifixión. Y entonces parece ser que todo te ha abandonado. Y a este estado extremo de misticismo superior, a la cual se sometió Cristo, se llama la noche oscura del alma, en el cual no existe sensibilidad alguna. La ley se muestra sin peso. No existe nada que pueda inclinar la balanza hacia Dios ni hacia los hombres. No hay nada. Hay un sufrimiento horrendo. Y este sufrimiento solamente es Dios quien puede resolverlo. Y cuando dices, en tus manos encomiendo mi espíritu, cuando ya tú lo niegas, dices, solamente aquella fe pequeñita en el corazón que aún subsiste es la que da la clave del último tramo del sendero, y el hombre asciende entonces de la cruz a los cielos. Y esto nos pasa cada día. Cada día tenemos un nacimiento cuando nos levantamos. Tenemos un bautismo en cada uno de los actos del día. Nos transfiguramos en cada nueva idea que surge en la mente, o en cada acto en bondad, en sacrificio de los demás. Nos crucifica la prueba diaria, porque estamos sufriendo cada día por algo. Especialmente al acostarnos, será bueno que nos demos cuenta que podemos ascender hacia Él, donde está reposando siempre nuestra integridad espiritual. Me permite una pregunta que quiero que me haga. La afirmación del primer campo es que más rápido es a través de la evolución individual y de nuestra sensibilidad, cuando entras en la corriente de los iniciados, el esfuerzo ha trascendido el dintel de la cantera. Ya no es posible el retorno, es modalidad accesible para todos perezosos, pero se borran tras ella las huellas de los hijos. Sí. Y la persona que entra místicamente en lo que se llama corriente espiritual, ya no puede volver hacia atrás. Esto es como la persona que empieza a cavar un túnel y empieza a andar y va tirando tierra atrás. Al llegar a cierto punto puede volver, porque aún puede desandar, pero cuando llega a cierto punto hay más tierra que la que necesita para avanzar, y entonces la vida le obliga a avanzar. Pero es raro el caso de la persona que en estos puntos álgidos del sendero quiere retroceder, porque tiene la experiencia de las edades en su corazón. No puede retornar. Se llama el camino sin retorno a la entrada de la gran corriente iniciática, en el cual el individuo realiza el arquetipo y se convierte en un ángel. Ahí está. Por lo tanto, es correcto lo que dice, sí, de acuerdo, no se puede volver atrás. Afortunadamente, el esfuerzo siempre es hacia adelante, siempre la vista hacia la meta. No hagamos como Lot, o la mujer de Lot, que volvió la vista hacia atrás cuando Sodoma y Gomorra. Es simbólico, naturalmente. No os volváis la vista atrás. Pero las mujeres curiosas miran atrás y se convertida en una estatua de sal. Esto es simbólico, tendrá su aspecto también científico, pero es bonito recordar que cuando se ha entrado en un camino espiritual no se debe volver la vista hacia atrás, porque también se dice que el gran iniciado asciende a las alturas
apoyándose en los cadáveres de sus yoes muertos. Muere cada momento del día y atraviesa o pisa su cadáver y asciende así sobre sus cadáveres sus yoes vencidos en la etapa de cada día, para llegar un día en que ve la vista más lejana y escucha el grito lejano a la cual se refiere Mabel Collins en La luz en el sendero. Es decir, que todo cuanto estamos diciendo no es más que repetir en otra forma todo cuanto ustedes saben. Quizá algunos tengan que ser sacudidos todavía, pero yo no soy quien va a sacudir. Cada cual debe saber dónde hay que sacudir del árbol para que caiga la fruta madura. De todas formas, la curiosidad ya es necesaria. Es un catalizador para elevarse un poco más, porque hace ver otros horizontes. Lo que se ha vivido en la televisión de hoy, no más olvidarlo, es muy significativo, porque como no hay controversia, no hay fraternidad de pareceres, que es lo que debería de haber, entonces claro, tiene razón. Pero si hubiese esa curiosidad que es menester, catalizaría la conciencia colectiva y se elevaría un poco más. Como ha sido catalizador también ese famoso chico de 26 años, del que yo he tenido el gusto de hablar anteayer. Es un gran catalizador, porque los tibios sobre las energías cósmicas y las energías siderales, pues han visto otra cosa, que había otra cosa, se han entusiasmado, y de ahí viene el pensar, el escudriñar y el estudio. Todo esto, los nuevos de cultura, elevan el hombre. ¿No te parece? Sí, estoy de acuerdo completamente. Ya he dicho antes que cuando la persona necesita ser sacudida, tiene unos elementos aparte de la misma que le obligan a avisar nuevas perspectivas. Eso es muy natural. Pero dense cuenta, y eso lo remarco mucho, cuando estamos hablando de un sentido crítico en lo que respecta a un aspecto social, religioso, político o como sea, que hay que escuadriñar muy profundamente el corazón para ver en qué medida estamos contribuyendo a la gran ilusión social. Ahí está no solo el tipo de curiosidad que tiene que darnos, como decía el libro de Solá, nuevas perspectivas de visión, sino que la curiosidad debe traspasar las barreras de lo simplemente circunstancial, porque no lo vea, para buscar las causas más profundas. ¿Cuál es la causa que motiva un estado social determinado, o político o religioso? ¿Qué podemos hacer cuando en un país la persona no se decide a escuadriñarse, ni siente curiosidad, ni interés alguno por nada que no sea lo inmediato? Naturalmente, es lógico que cuando se eleva un poder establecido que debe estar conduciendo aquel tipo de individuos en un momento histórico determinado, que se tenga en cuenta el gran porcentaje de personas, aparte de nosotros,
que nos están ciertamente escuchando o hablando sobre algo trascendental, algo espiritual que se refiere a sensibilidad humana, sino que están divirtiéndose sin pensar más que lo inmediato, sin pensar en soluciones radicales de los problemas sociales, económica, político, religioso. Se piensa en sí mismo demasiado para poder transformar un país. Naturalmente, yo digo siempre, las personas que vienen aquí están transformando el país hasta cierta medida y hasta cierto punto también. Todos somos catalizadores. Estamos creando una nueva osmosis en el cuerpo de la sociedad. Esta catarsis inmensa que estamos produciendo, estoy seguro que producirá sus efectos. Que para ser revolucionario no hay que coger un arma, sino que tener una aura pura y radiante. Porque es esto, esta aura pura y radiante, la que destruye el germen de la destrucción, el germen de la ignorancia y el germen de todo cuanto está establecido de incorrecto en el mundo que nos rodea. Así que seamos autocríticos. Y si vemos algo que no nos gusta, debemos pensar inmediatamente que debemos continuar luchando con una sonrisa a flor de labio como siempre y pensando en la gran masa a la cual tenemos el deber de ayudar desde aquí, desde la actividad cotidiana. A esto se llama revolución. Es la revolución que nace del corazón y se transforma en frutos de bondad en los dones del Espíritu Santo. Y si hacemos esto, me parece que habremos conseguido una obra inmensa y habremos logrado los frutos de una acción correcta y quizás algún día, como dice el verso, podemos llamarnos hombres, con toda la extensión de la palabra.